importante. Bueno, Jessica, comencemos hablando sobre la importancia de hablar del cáncer gástrico. Bueno, importante que todos sepamos que el cáncer gástrico es una enfermedad que es un reto para la salud pública. Es un problema y también es importante que tengan en cuenta que se están uniendo varios esfuerzos porque tenemos que generar una mayor visibilización de esta problemática. La población desconoce cuáles son los síntomas, en qué momento debe acudir al médico y por esta razón es tan importante hacer alusión a esos signos de alarma, a los síntomas y acudir tempranamente al médico para mejorar un diagnóstico oportuno. Recordemos que el cáncer gástrico es un tipo de cáncer que muchas veces en sus estadios tempranos es muy silencioso, no te presenta tantos síntomas. Entonces es importante que en este espacio que les voy a contar algunas cosas importantes, tengamos en cuenta los aspectos en los que yo debo estar atento para consultar a mi médico oportunamente. Claro, Jessica. Muchas veces, digamos, uno confunde síntomas, ¿sí? Posibles síntomas de tener cáncer gástrico con ciertos tipos de gastritis, ¿no? Hablemos también un poco de ello y digamos de qué manera o cómo realmente uno decir, bueno, voy al médico porque esto ya no es gastritis. Bueno, es importante que tengamos en cuenta que la gastritis es una enfermedad muy subestimada. En las consultas de salud, a pesar de que se ha demostrado una relación casi directa con el cáncer gástrico, hay desconocimiento en qué momento como comunidad debo consultar y ocasionalmente el talento humano desconoce los síntomas que son de alerta y lo asocia ya como tal a la gastritis y no a un cáncer gástrico. Cuando nosotros presentamos síntomas asociados a gastritis como una acidez estomacal, reflujo, una molestia constante a nivel del estómago y perduran el La Liga tiempo, es contra el decir, es Cáncer, fundada en crónico, 1900. debemos consultar. Es supremamente importante que lo tengamos en cuenta. Hay diferentes herramientas para la detección temprana, hay herramientas para diagnosticar oportunamente el cáncer gástrico, pero si la persona no consulta a tiempo, yo no puedo hacer una valoración adecuada, no puedo hacer un criterio clínico adecuado y esto me va a llevar a que tanto el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico, que es el desenlace de la enfermedad, se nos complique mucho más. Como bien tú lo dijiste, tenemos una campaña que se llama En serio es gastritis. En www.enserioesgastritis.co la comunidad puede acceder allí y encontrar toda la información pertinente del caso. Para que lo tengan en cuenta, si tienen alguna duda, pues en esta página podemos encontrar la información. Jessica, buenos días. Pues teniendo en cuenta el tema en el que el cáncer gástrico no es una enfermedad o una patología en la que precisamente las personas estén muy al pendiente, ¿no? De acuerdo pues a muchos reconocimientos se habla más que del cáncer de mama, el cáncer de piel, pero desde allí el cáncer gástrico está como en ese escenario eh, inferior frente a otras enfermedades respecto al cáncer y me gustaría preguntarle si desde allí entonces la mirada también desde el sistema de salud es un poco a generar más pedagogía, a generar mucho más interés sobre esta enfermedad que también pues es mortal para los colombianos. Sí, así es. Tú tienes un punto muy importante y nombras algo que es supremamente vital para hacer detección temprana y es la educación continua. La educación continua no solamente a los profesionales, al talento humano, sino la educación continua a la comunidad. La Liga Colombiana contra el Cáncer está realizando en esta campaña en noviembre y ahorita también continuamos en diciembre, educación tanto talento humano, hay material tanto para talento humano como para la comunidad, pero esto debe ser una educación continua en todo el año. Lo ideal es que las personas estén tan capacitadas que si me llega un paciente con ciertos síntomas, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el 90% de los casos de cáncer gástrico son secundarios a una bacteria que se llama Helicobacter pylori, y es la bacteria causante de gastritis crónica. Entonces, si me llega un paciente con una gastritis crónica, si le hago los exámenes que corresponde, identifico que es Helicobacter pylori, pues yo debo tener el conocimiento que esto se asocia al cáncer gástrico.
Las primeras etapas, desafortunadamente, no hay síntomas, ¿sí? Y se confunde muchas veces pues con problemas estomacales que la comunidad usualmente, y más en nuestra cultura colombiana, lleva a hacer remedios caseros, a tratarlo de pronto con la automedicación, y esto es importante también tenerlo en cuenta. Entonces es un reto para tanto las IPS como las EPS, las EAPBs y todos los prestadores de salud, nuestro sistema de salud, generar esa ruta que ya tenemos construida, pero ejecutarla con un eje transversal que es la educación continua, tanto a la comunidad general como a talento humano. Y se está realizando. La idea es que obviamente se siga fortaleciendo aún más, pero que la gente conozca que si tú presentas una gastritis crónica, debes consultar, independientemente de la edad que tenga. Claro está, hay factores que aumentan ese riesgo, como por ejemplo, si yo tengo más de 50 años, pues me va a aumentar el riesgo de tener cáncer gástrico, únicamente por el hecho de tener la edad mayor a 50 años. O si tengo antecedentes, genera un impacto muchísimo mayor. Pero si yo desde joven tengo una gastritis crónica, nunca consulto, no me tratan la Helicobacter pylori, ¿puede causar cáncer de cuello uterino este proceso? Sí lo puede causar, esta complicación, estos síntomas. Entonces, es supremamente importante tener en cuenta el conocimiento tanto de la comunidad como el talento humano. Jessica, Colombia, digamos que es un país donde se consumen alimentos ricos en grasa, picantes, irritantes, bueno, y es muy común que las personas también padezcan esa acidez estomacal, ¿no? Que digamos de cierta manera se reflejan también en un ardor de pecho o en la garganta, ¿no? O sea, como esa acidez, ¿no? ¿De qué manera, digamos, concientizar a la gente? Hablamos pues sí de esa educación continua, de esa pedagogía, pero realmente que se tome conciencia frente a este problema de salud pública. Listo. Importante tener en cuenta que cuando tú tienes malos hábitos, tanto de alimentación como por ejemplo el tema de actividad física, cuando consumo alimentos ultraprocesados, es decir, todo lo que son paquetes o tiene ciertos procesos mucho más, digamos, industriales, esto aumenta el riesgo, ¿sí? La predisposición de mi cuerpo. Si yo soy una persona sedentaria, tengo obesidad o sobrepeso, son factores de riesgo para también tener cáncer. No solamente cáncer gástrico, para diferentes tipos de cáncer es supremamente clave, igual que el tabaquismo. Entonces, aquí hago un llamado que aparte de la educación, lo que tenemos que hacer en cuenta es que nosotros como personas debemos hoy lograr identificar qué factores aumentan el riesgo de que yo tenga algún tipo de cáncer, y específicamente en cáncer gástrico, si yo soy un fumador activo, o si soy fumador pasivo, si en mi familia alguien fuma y yo con frecuencia recibo todo el humo de ese fumador, de igual manera tienes el mismo riesgo de tener patologías como el fumador pasivo, activo, perdón. Entonces es importante tener en cuenta todas esas características. ¿Qué también estoy comiendo yo? ¿Cuántas verduras me como diarias? Las frutas, cuántas veces como carne roja en el día. El consumo del alcohol es supremamente clave también tener en cuenta esto. Por ejemplo, ahorita en la época, en diciembre, cuánto voy a consumir de alcohol. Esto comienza a generar factor de riesgo para diferentes tipos de cáncer. Como bien lo sabemos, acá hablando de cáncer gástrico, aumenta el riesgo de tener cáncer gástrico. Y todos estos alimentos, como bien tú lo dices en la dieta, es importante que la gente sea consciente de si yo debo suprimir muchísimo mejor o si debo de comer de vez en cuando esas cosas que me generan, digamos, de pronto alguna molestia o algo. Debo hacer un llamado a pensar en mi autocuidado, ¿sí? Aparte del autocuidado, siempre hablo de una cosa y es del amor propio. La alimentación es amor. ¿Mm? La actividad física es amor. Entonces, cuando tú vas y te consientes, por ejemplo, en un salón de belleza o vas y quizás te relajas en un jacuzzi o tienes diferentes escenarios, también es importante que pensemos en una alimentación como un factor protector y de autocontrol, de autocuidado y de amor propio, y también la actividad física como factores protectores. Realmente esto es una acción y son cambios del comportamiento que el sistema de salud no puede generar tan fuertemente si las personas no tienen la voluntad o no deciden tomar la decisión de hacer cambios en su vida.
Jessica, frente a lo que usted menciona y que definitivamente la dieta hace parte también de esos factores que pueden reducir el riesgo de, pues, bueno, de contraer, no, de padecer esta enfermedad del cáncer gástrico, me gustaría preguntarle si, digamos, estrategias como el tema del impuesto saludable, el sellado de los alimentos, pues contribuyen o han contribuido a reducir esas cifras que manejan respecto al cáncer gástrico en Colombia. Sí, eso es muy importante y sí, sí, sí impacta. O sea, realmente lo que pasa es que para poder medir o actualmente el impacto que genera todas esas etiquetas y las diferentes acciones que en incidencia de política con respecto a los productos, eso es en largo tiempo. Yo no te puedo decir en este momento porque no llevamos muchos años con estas etiquetas y con estos impuestos. Entonces, eso es una periodicidad de tiempo bastante largo. Sin embargo, es importante hacer un reconocimiento en que saben en la población infantil y la población adolescente es la población que está generando a la cual se le está generando mayor impacto con esas etiquetas. Y es claro, o sea, hemos logrado identificar que con los estudiantes, con los adolescentes, incluso ellos mismos educan a sus padres, le dicen, papá, mira, se tiene dos etiquetas, tiene tres etiquetas, quiere decir que más etiquetas es malo. O sea, los niños comienzan ahorita a tener un abordaje diferente y a ver distintos los productos. De por sí que uno del adulto cuando está acostumbrado a veces hace caso omiso a esas etiquetas, pero me parece importante aquí nombrar lo de los niños y adolescentes, ¿sí? Es supremamente clave este punto. Y aquí voy a resaltar algo bien importante y es con respecto a los hábitos familiares. Una cosa es tener hábitos de vida saludable individuales y otra cosa es tener hábitos familiares. Es decir, ocasionalmente hablaba con una familiar una vez y me decía, mis hijos no toman gaseosa y yo, bueno, sí es importante tener en cuenta porque eso tiene pues bastante cantidad de azúcar. Digo, sí, pues yo la verdad sí tomo y pues tengo el litro ahí en la nevera, pero mis hijos no. Pero el hijo abre la nevera, entonces comenzamos a mandar mensajes visuales todo el tiempo la gaseosa allí y porque tú tomas yo no. Entonces es importante que tengamos en cuenta que de hábitos de vida saludable, de alimentación sana, hay que hablarlo también a nivel familiar. Jessica, gracias por acompañarnos en Revista de la Mañana. Claramente se tiene que tener estos hábitos muy claros y muy establecidos, también tener este control riguroso pues para no llegar al hablar de cáncer gástrico. Pero otro elemento que también hay que tener muy presente es la salud mental. Porque al llegar a estos hábitos, pues obviamente, o bueno, al tener diferentes momentos difíciles en la vida que obviamente atentan con la salud mental, también podría incurrir a llegar a la gastritis y pues obviamente seguir al siguiente paso que es el cáncer gástrico. Allí, ¿cómo se podría manejar bajo lo que se estipula desde la Liga Colombiana contra el Cáncer? Bueno, nosotros aquí usualmente prestamos un servicio bastante fuerte con respecto a lo que tú dices de la salud mental, ¿no? Nosotros tenemos pacientes acá con diagnóstico ya confirmado, a pesar de que hacemos actividades a nivel comunitario de detección temprana y prevención del cáncer. Pero digamos, quiero asociarlo el comentario que tú dices con respecto a lo siguiente, y es que el talento humano debe tener un trabajo muy articulado. Es decir, si a mí me llega a psicología una persona porque presenta X o Y situación en su salud mental, esto, lo que tú dices es muy cierto, va a generar un impacto, no en todos obviamente, pero puede generar un impacto a nivel de salud con respecto a la ansiedad y de consumir bastantes alimentos que me lleva a la obesidad y de pronto alimentos que no son tan saludables, o dos, dejo de alimentarme, ¿cierto? Con ayunos prolongados. Las dos causas comienzan a generar un efecto a nivel estomacal, posiblemente ciertos síntomas como, bueno, obviamente pérdida del apetito, la sensación de ardor, todo ese tipo de cosas que si se convierte en crónico, pues va a ser un factor de riesgo bastante predominante para cáncer gástrico. Entonces, la verdad es un reto bastante grande articular la salud mental de las personas con sus hábitos. Me refiero a un reto con respecto a la intervención, ¿sí? Asociarlo es claro, ¿sabes? Sabemos que hay una asociación que impacta, pero generar esa articulación de un trabajo interdisciplinar en donde me llega a mí un paciente en psicología con ciertas características y yo de una lo mando a nutrición para lograr identificar y valorar adecuadamente cómo se está comportando él con sus hábitos, porque obviamente
su salud mental va a afectar directamente en esto. Entonces realmente tiene que ser un trabajo muy articulado, un trabajo en donde se haga seguimiento continuo. Si nosotros no hacemos seguimiento a nuestros pacientes que tienen o que presentan alguna situación en su salud mental, muy difícilmente podemos evitar esas circunstancias. Jessica, ¿cuáles son esos signos de alarma, digamos que eh, debe presentar una persona para que acude al médico? Bueno, con respecto a los signos de alarma, es importante que tengamos en cuenta que si usted presenta indigestión o malestar estomacal, sensación de hinchazón después de comer, náuseas leves, pérdida de apetito o ardor de estómago, esos son los signos como en estadio temprano de la patología. Ya cuando está avanzado, y es importante que tengamos en cuenta, cuando se presenta sangre en la materia fecal, hay vómitos constantes, un dolor de estómago crónico, es decir, perduradero en el tiempo que yo ya no me aguanto, o hay una pérdida de peso por motivos desconocidos, también debemos consultar y ahí la patología ya está mucho más avanzada. Importante tener en cuenta también tres signos de alarma, que también es cuando la patología está también avanzada en estadios mucho más altos, que es esa acumulación de líquido en el abdomen, es decir, lo que usted siente es como si estuviera lleno y se va a distender bastante su estómago y es duro, 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 eso se llama asitis. O también si usted presenta en su cuerpo un color como amarillo en los ojos, en la piel, lo que hablamos de la ictericia, o dificultad para tragar. Esos tres signos o síntomas ya es con la patología en estadios muchísimo más altos. Entonces recuerden, es supremamente clave asociar los síntomas de gastritis, si se convierte en una gastritis crónica, al cáncer de gástrico, principalmente por la bacteria Helicobacter pylori. Helicobacter pylori es muy importante tener en cuenta que eso se puede asociar a cáncer gástrico y que debemos consultar. No dejemos pasar tiempo, por favor. Los remedios caseros en ocasiones pues funcionan para otras cosas, pero aquí cuando yo trato con remedios caseros durante un tiempo prolongado y no consulto, lo que puedo hacer es minimizar los síntomas y posiblemente no consultar a tiempo y ya consulto cuando hay estadios más altos. Y la automedicación es supremamente clave. Si yo me automedico, obviamente voy a agudizar también toda la sintomatología de la gastritis crónica, entonces también es importante tenerlo en cuenta. Claro, claro que sí. Bueno, Jessica, el cáncer gástrico es el sexto cáncer más común en el mundo. Hablemos sobre esta campaña que está llevando a cabo la Liga contra el Cáncer, con el propósito pues de informar, de educar a los colombianos, y que además también ustedes entre esas actividades van a estar en diferentes estaciones y portales del sistema de transporte público. Sí, bueno, es importante tener en cuenta que la comunicación desde diferentes escenarios hay que hacerla. Entonces, nosotros en la campaña En Serios Gastritis vamos a concientizar a todos los colombianos sobre la importancia de no subestimar los síntomas de esta patología que es la gastritis, ¿sí? Y acudir al médico de una forma bastante oportuna. Entonces, el 21 de diciembre les brindamos toda la invitación a las 7 de la noche. Vamos a realizar un Instagram Live en donde vamos a hablar del tema con respecto a la gastritis y diferentes aspectos que son importantes que se conozcan. Por otro lado, vamos a hacer una activación constante en Transmilenio para hacer un llamado a todos los usuarios de nuestro sistema de transporte sobre adquirir hábitos de vida saludable principalmente. Entonces vamos a dar alusión al tema de hábitos de vida saludable, qué exámenes se deben realizar y pues obviamente que recurra al médico de forma oportuna y los signos de alarma por medio de diferentes piezas publicitarias en el transporte público de Transmilenio. Entonces, principalmente los queremos invitar también al Facebook, la que les comenté el 21 de diciembre. Los queremos invitar a que entren a la página www.enseriosgastritis.co. Allí van a encontrar toda la información sobre esta enfermedad y también se hace un llamado a que no se tomen, digamos, a ligera la condición de la gastritis, sino que también tengamos en cuenta que puede ser un signo de alarma bastante importante. Bueno, pues estamos al diálogo con Jessica Bermúdez de Gestión Social de la Liga Colombiana contra el Cáncer, hablando sobre esta campaña tan importante en Serios Gastritis que busca concientizar a los colombianos sobre la importancia también de no subestimar los síntomas de esta condición y también, por supuesto, acudir al gastroenterólogo antes pues de que pueda evolucionar a un cáncer gástrico. Jessica, muchísimas gracias por acompañarnos en la U de Estéreo.
Muchísimas gracias a ustedes y espero que tengan un feliz día, y a todos los oyentes muchísimas gracias y espero que acojan todas las recomendaciones que la Liga Colombiana contra el Cáncer les brinda. Importante pues darles a conocer que nosotros nos encontramos en todas las redes como Liga Cáncer Colombia para que puedan adquirir cualquier información que necesiten. Muchísimas gracias. Bueno, ya son las 8 de la mañana con 36 minutos.